Entonces, hoy lo que vamos a ver es, en otras palabras, la función de distribución acumulada, ¿verdad? A veces le añaden lo de acumulada o simplemente se llama función de distribución. Recordemos que esta P de X o también equivalente si es continua a una F de X, esta se llama función de densidad, le llaman, o función masa de probabilidad. Función masa de probabilidad. De probabilidad. Sí, función masa de probabilidad. Y obviamente la función f de x se llama función de distribución o función acumulada. Función de distribución o función acumulada. Función acumulada. Acumulada. Ya está. Entonces, ahora vamos a ver las propiedades. Bueno, ya haciendo los ejercicios, ¿no? De las propiedades, explicando propiedades y la definición de la función acumulada. Recordando un poco, la función acumulada, en otras palabras, f de x era nada más que una probabilidad cuando x, tu variable aleatoria, toma valores menores o iguales a un x dado, ¿verdad? Donde este x es un número. Este x es un número y este es tu variable aleatoria, x mayúscula. ¿Sí? Variable aleatoria, número. Así, entonces continuamos. ¿No quiere entrar alguien? No, no creo que no. Parecía que sí. Ya. Entonces, por definición, sabemos que la función acumulada se define como la sumatoria desde menos infinito hasta un x de tu función p de x, si es variable aleatoria discreta. O si es continua, la integral de menos infinito hasta un x de tu función f de t diferencial de t. Aquí este. ¿Por qué le ponemos t? Solo es un cambio de variable, por definición. Si es discreta, si es continua. Y, y sabemos que la función f de x mayúscula siempre es una función, es una propiedad, una función no decreciente. No decreciente. ¿Qué significa eso? Significa que tu función x f de x mayúscula, esta función siempre va a ser hacia arriba, ¿verdad? No, nunca va a bajar, digamos, en algún punto, siempre es hacia arriba, acumulada, ya sea discreta, continua o mixta, puede ser acumulada, continua y discreta en algunas partes. También otra propiedad importante es que el límite cuando x tiende al infinito, es decir, cuando x es lo suficientemente grande de tu función f de x, esto es 1, ¿sí? Cuando el límite por la derecha. Y otra propiedad, el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, al valor mínimo, ¿verdad? De tu función, f de x esto es 0. Y gráficamente aquí lo podemos ver. Cuando se va cada vez hacia la izquierda, mínimo, siempre va a tender a ser menos 0 en el límite. Y cuando va cada vez hacia la derecha, es como que el número está aquí y siempre cierra hacia atrás, ¿verdad? Y va a acumular más probabilidad y en el límite, cuando x tiende al infinito, vas a integrar toda tu función que va a dar 1. Eso te está diciendo. Ya. Ahora veamos los ejercicios. Vamos a resolver la práctica 4. ¿Dónde estás? Estadística matemática. Ay, no. Práctica 4. Práctica 4, práctica 4. No, no estamos en intro, ¿no? Perdón. Perdón, en intro. Sí, no. Sí, se me fue. Aquí, ¿dónde está la práctica 4? Aquí está.
Ay, no. Aquí está. Práctica 4. Vamos a hacer los ejercicios impares, ¿vale? Desde el ejercicio 1. Dice hallar la función de distribución en cada caso, es decir, la función acumulada, donde P de X está definido como X de 0, 1, 2, 3, con para cada valor un tercio, te está diciendo en el primer ejercicio. Y entonces, escribamos el enunciado. El ejercicio 1 dice que te dan una función X, P de X, para valores 0, 1, 2, 3. Aquí es un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. Hallar f de x. F de x de x. ¿Sí? Podemos notar a simple vista que esta función no cumple con la definición de función de masa de probabilidad o función de densidad, porque sabemos que para que cumpla deberían ser positivos todos los valores de su recorrido y la suma en todo su rango debería dar 1, ¿verdad? Un tercio más un tercio más un tercio más un tercio. Aquí podemos ver claramente que la suma es 4 tercios. Entonces, no es una función. Escribamos eso. Podemos notar que P de X no es una función de densidad. Densidad de probabilidad. Entonces no tendría sentido hallar f de x mayúscula a la distribución acumulada, ¿verdad? Y si tendríamos que hallarle, suponiendo que es una función de distribución, ¿cómo se definiría? Es un caso discreto, entonces va a ser la integral. Veíamos que decía desde menos infinito, ¿verdad? Pero en otras palabras, este es el valor mínimo de tu recorrido de tu variable, es decir, desde que x vale 0, bueno, en este caso como es cambio de variable, va a ser desde una t vale 0, ¿no? Hasta que t vale x, de un tercio, podemos ver que es un tercio para todos los valores. Ya, es eso. Entonces, si hacemos esta sumatoria, esto va a quedar un tercio, bueno, es una constante, ¿no? Podemos notar que esto es una constante. Y la sumatoria de 0 hasta otro valor de una constante, sabemos que es n veces la constante, ¿verdad? En este caso, x veces la constante, pero eso es desde un valor 1, aquí está desde 0, entonces quitémosle cuando vale 0. Un tercio más la sumatoria desde que t vale 1 hasta x de un tercio. Y esto va a ser un tercio más x veces la constante, es decir, x sobre 3. Y esa va a ser tu distribución acumulada. Pero como dijimos, esto no tiene sentido porque tu función originalmente no es una función de distribución, eso habría que aclarar. Esta pondremos, no tiene sentido. No tiene sentido. Pues P de X no es una función de densidad de probabilidad, una FDP, ¿verdad? Ya. Ahora vayamos al ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Nos dice, vayamos, aquí está. Otra vez, ¿no? Nos dan una función de distribución, P de X, o diría una función de densidad. Una función de distribución es la acumulada, ¿verdad? Una función de densidad para valores menos 1, 0, 1, 2, y donde sus probabilidades son un tercio, un cuarto y uno doceavos. Entonces escribamos eso. X, P de X, creo que son menos 1, 0, 1, 2, ¿verdad? 4 valores, si no me equivoco, sí. Un tercio, uno de 4, uno de 12, un cuarto, uno de 12. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pide hallar la función de distribución acumulada. Entonces, hallemos eso. Hallar
f de x, es decir, la función de distribución acumulada. Ahora verifiquemos, ¿no? Tal vez otra vez resulta que esto no es una función más de probabilidad. Sumando, escribamos aquí verificando que p de x es una función de densidad de probabilidad. O se puede confundir esto, ¿no? Porque densidad y distribución es la misma D, así que tal vez no sería bueno abreviarlo, pero tal vez por el otro lado, ¿no? Función masa de probabilidad, ahí ya, FMP. Podemos ver que para cada valor de tu recorrido, P de X es mayor o igual a cero, eso es lo primero, ¿verdad? Tiene que ser, P de X tiene que ser mayor o igual a cero para todo X que pertenece al recorrido de tu X. Eso sí se cumple, es fácil de verificar. Todos son positivos. La segunda propiedad es que la sumatoria en todo el recorrido, en este caso desde que X vale menos 1 hasta 2, de P de X tiene que dar 1, ¿verdad? Aquí podemos ver que es un tercio más un tercio más 1 de 4 más 1 de 12. 1 doceavos. Sumando tenemos 2 entre 3, 4, 2 entre 3, 4, 2 entre 3, 2 entre 12, 1. 4 más 4, 8 más 3, 11 más 1, 12. 2 entre 12, 1. Efectivamente es, podemos verificar que es una función de densidad de probabilidad porque en todo su recorrido da 1. Así que ahora sí podemos hallar la función acumulada. Por definición sabemos que la función acumulada, otra vez, es la sumatoria desde que x, en este caso desde que p, de menos 1, en este caso, ¿no? Hasta x de tu función p de x. Aquí ya no es fácil encontrar una función, ¿verdad? Es decir, algo que pueda generalizar estas cosas. Podríamos, digamos, escoger como x medios, digamos, para cualquier valor de x. O hace rato, como era un tercio en cada valor, era simplemente un tercio para cualquier valor de x, era una constante. En este caso cambia la probabilidad dependiendo del valor de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Como nos están dando una expresión de tu función masa de probabilidad en números, o sea, en números, simplemente podemos directamente graficarlo. O también podemos hallar nuestra función de distribución a través de una tabla. Es decir, tenemos x, aquí tenemos p de x y aquí f de x. Menos 1, 0, 1, 2. Era un tercio, un cuarto y 1 doceavos. Sabemos que por definición también f de x mayúscula es la probabilidad de que x sea menor o igual a un x dado, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando sea menor o igual a menos 1, simplemente es un tercio. Menor o igual a 0 es de ahí para atrás, ¿verdad? O sea, un tercio más un tercio, ¿qué va a ser? Escribamos esto con negro. Un tercio. Menor o igual a 0 va a ser un tercio más un tercio, 2 tercios. Menor o igual a 1 de aquí, es decir, para aquí atrás, sería un tercio más un cuarto. ¿Y cuánto daría eso? Probabilidad de que x es menor o igual a 1 es un tercio más un cuarto. 12. Es el común denominador, 2 entre 3, 4 más 3. Esto sería 8, 9, 10, 11, ¿no? 11 doceavos. Y menor o igual a 2, directamente va a ser más el 1, 12 doceavos, que es 1. Siempre podemos notar que el máximo siempre va a ser 1. Y ya está. Esta sería nuestra función de distribución acumulada por tablas. De otra forma podríamos escribir, eso también tal vez podemos graficarlo. Aquí está tu x, f de x, tal vez está aquí está
de menos 1, 0, 1, 2. Para menos 1 es un tercio, ¿no? Aquí podemos poner el 1, aquí un medio. Ya. Entonces, para menos 1 es un tercio, debe estar por aquí. Eh, para, para 0 es 2 tercios, pasa la barrera del 1 medio por aquí. Para 1 es 11 doceavos por aquí, digamos, y para 2 ahí. Entonces, lo que va a hacer es, vemos que siempre es creciente, ¿verdad? O no decreciente. Está acumulando las probabilidades. En este caso, como es una función acumulada, diré, como es discreta, así, sí, su función va a ser directamente esa. Ahí. Ahora esto siempre tiene que caer al cero en el límite, ¿verdad? Por eso esto aquí va a ser hasta que caiga al cero. Y esto cuando está en el límite, cuando es mayor o igual a, cuando x tiende al infinito, dijimos, esto va a ser una constante. En el uno siempre va a ser una constante, hasta el infinito. Cuando x es positiva, siempre va a ser 1. Cuando x tiende al infinito, siempre va a ser 1, ¿verdad? Ya está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, está bien hasta ahora, le estoy entendiendo, no te preocupes, Enrique. Ah, ya que súper, entonces continuamos. Entonces seguimos con el ejercicio. Ah, este era el ejercicio 3, ¿no? O hicimos el 2. Qué triste. El 2, el 2. Ay, cierto, ya ni modo. Ya, Continuaremos con el 3. Ya luego hacemos el 5 y demás. ya listo. Ya, continuamos con el 3. Ah, este era el ejercicio 2. 2. Hagamos el 3. El ejercicio 3. ¿Qué nos dice? Nuestro P de X es 1 sobre N para X de 1 a N. P de X es 1 sobre N, el recorrido es 1, 2, hasta N. Y nula en otro caso. ¿Qué te quiere decir que es nula en otro caso? Otra forma de escribirlo, esto es 0 en otro caso. ¿Verdad? A veces es siempre importante definir esta parte porque te está diciendo que para cualquier valor de estos tiene esta forma. Y para cualquier valor diferente de 1 a N, es simplemente 0. Eso nos está diciendo. A veces es importante también definirlo. Entonces, otra vez nos pide hallar la función de distribución acumulada o función de distribución directamente. Esta es nuestra función masa de probabilidad o función de densidad de probabilidad. Entonces, por definición, f de x en este caso es discreta igual, ¿no? Por eso va a ser sumatoria. Desde que t por el cambio de variable vale 1, eso es su valor mínimo, hasta un x. De tu función p de x, que es 1 sobre n. Ya. Ahora, para el valor de t, 1 sobre n es constante, así que otra vez la sumatoria, ¿verdad? Una serie, una sumatoria de 1 hasta un n por propiedades es n veces, en este caso x veces la constante. Esto va a ser x sobre n, multiplicando x por 1 sobre n. Así, tu función acumulada f de x va a ser de la forma 0 para x menor a 1, menor estricto, porque menor igual tiene probabilidad menor a 1. X sobre n es para x que son mayores iguales a 1, ¿verdad? O podemos escribir de esta forma. Que está entre 1 y n. Entre 1 menor o igual a x, menor o igual a... O menor estricto podemos ponerle. ¿Por qué? Porque vamos a definir que cuando vale n va a valer 1, ¿verdad? Y 1 para cualquier x que sea mayor o igual a n. Porque sabemos que para cualquier x que es más grande que n siempre va a ser 1. Como vimos en el otro caso, ¿verdad? Cuando es constante, que si se sale del recorrido siempre va a ser 1. Si se sale del recorrido, siempre va a ser 0 por la izquierda.
Y ya está. Esta sería nuestra función de distribución acumulada. Ya. Sigamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Sea la función p de x de la forma exponencial de menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial para x que va de 0 al infinito. Podemos ver claramente que es la función de distribución de Poisson, ¿no? Por la forma que tiene la p de x. Entonces nos está pidiendo, en otras palabras, hallar la función acumulada de la distribución de Poisson. Ejercicio 5. Con p de x igual a la exponencial de menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial para x 0, 1, 2 hasta el infinito. Sí, eso. Ahora nos pide hallar f de x mayúscula. Entonces aquí tendríamos que, otra vez por definición, f de x va a ser la sumatoria desde el valor mínimo, desde que t vale 0 hasta que t vale x, de tu función exponencial de menos lambda, por lambda elevado a la t, ¿verdad? Porque cambiamos en vez de x, t, sobre t factorial. Eso tendríamos que hallar. Ahora aquí tenemos un problema, porque sabemos que cuando es hasta el infinito, esta serie converge como, obviando esto, ¿no? La exponencial de menos lambda aquí afuera, esta serie converge como la exponencial de lo que está aquí arriba, lambda, ¿verdad? Pero cuando es infinitamente, o sea, en este caso es un número, es un x dado. Entonces es una sumatoria truncada, digo, si vale el término. Entonces para eso es un poco de fórmulas extra que tenemos que sabernos. Y eso lo tengo aquí. Aquí vamos a ver. Ejercicio 5. ¿Dónde está? Sí, por otro lado necesitamos hallar, digamos, por definición, la función gamma incompleta se llama. La función gamma incompleta nos habla de que... ¿dónde está? No. Podemos escribir una función. Esta función gamma incompleta se define como la integral desde que x vale hasta el infinito. Recordamos que la función gamma así definida es desde un cero, ¿verdad? Por eso es gamma incompleta, porque es desde un número dado, digamos, de t elevado a la menos 1, de la exponencial de menos t, diferencial de t. Eso te está diciendo. Entonces, vamos a necesitar utilizar eso y además utilizar esta propiedad de que la función gamma incompleta, desde un x, o sea, te está cortando desde un x, tiene esta forma, ¿sí? A partir de eso vamos a poner ya la función acumulada de la distribución de Poisson. Generalmente no ponen esto en los formularios porque no está bien, no se puede definir tan fácil. Por eso cuando veas tus formularios, digamos, de probabilidad 1 y demás, no hay la función acumulada justamente de la Poisson. Entonces escribamos. Primero necesitamos la función gamma incompleta. Función gamma incompleta. Por un lado, tenemos primero la función gamma incompleta, que se va a definir como gamma de a de x, ¿sí? Gamma de a de x es la integral desde que x vale desde x hasta el infinito de t elevado a la menos 1, de t elevado a la menos 1, de la exponencial de menos t, diferencial de t. Esa es tu función gamma incompleta. Y justamente esta función gamma incompleta, porque recordemos que la función gamma simplemente es gamma de a, digamos, ¿verdad? Donde a es una constante. Esta función gamma incompleta, en función de sumatorias, se puede escribir de esta forma. A menos 1 factorial. A menos 1 factorial
del exponencial de menos x, exponencial de menos x de la sumatoria desde que k vale 0 hasta a menos 1 de x elevado a la k sobre x factorial. Siempre y cuando a pertenece a los números enteros positivos de esta edición. ¿Sí? Eso es. Entonces, utilicemos estas propiedades para poder hallar la función de distribución acumulada de una distribución Poisson. Notemos que en la segunda expresión de la función gamma incompleta, este x es un número, ¿sí? Cualquier número dado, cortado, porque generalmente siempre es el cero, ¿verdad? En este caso, como es una gama incompleta, esto es un número mayor a cero, es decir, puede ser 0, 1, 2, no, bueno, ya no 0, ¿no? 2, 3, 4, cualquier número. Y este es un número entero, porque recordemos que por definición gamma de A se puede escribir como A menos 1 factorial, ¿verdad? Y si conocemos el valor de A, esto simplemente va a ser un número, o sea, si fuera 3, digamos, 3 menos 1, 2, 2 factorial va a ser igual a 2 y demás. Entonces, podemos notar que justamente esta parte se parece a nuestra distribución de Poisson. Aquí escribo mejor x. ¿Esto es x? No, esto creo que es otro valor. Sí, es x. Bueno, vamos a confundirnos tal vez con la definición. Ya, x elevado a la k. Podemos ver que justamente esta parte se parece a nuestra distribución, a nuestra función de distribución de la Poisson, ¿verdad? Esta partecita. Solo con la diferencia de que en vez de x es nuestro lambda. ¿Sí? Nuestro lambda. Y en vez de nuestras k's, en este caso tenemos a las t's. Y otra cosa es que está elevada a la a menos 1. ¿Sí? En este caso, en nuestro caso solo está elevado a la x. Bueno, podemos tratar de llegar a esta forma y simplemente lo voy a reemplazar. Entonces, continuando, estamos hallando nuestra función de distribución acumulada, que es la sumatoria desde que t vale 0 hasta un x de la exponencial de menos lambda de lambda elevado a la x sobre x factorial. Ahora, ¿qué nos falta para hacerlo parecer? Esta parte ya está, ¿verdad? X elevado a la k, x factorial, ya está. Solo nos está perjudicando este valor menos 1, para que te parezca. Entonces, podemos tal vez quitarle, ¿no? A nuestro valor, el valor máximo. Es decir, este x podemos quitarle el primer valor, o sea, el último valor. Bueno, estos son t's. Perdón. T factorial elevado a la t. El valor máximo, el x, podemos quitarlo y basta solo simplemente este x menos 1, es decir, esto va a ser la sumatoria. Primero le quitamos la exponencial de menos lambda, de lambda elevado a la x sobre x factorial, ese le hemos quitado, más la sumatoria desde que t vale 0 hasta x menos 1, simplemente porque el x ya está aquí. De la exponencial de menos lambda, de lambda elevado a la t sobre t factorial. Ahora se parece esa expresión a justamente esta parte. Y esta parte podemos escribirlo como gamma incompleta de a desde x sobre a menos 1 factorial. En nuestro caso, ¿qué es a? Va a ser nuestra x, ¿verdad? Y x va a ser nuestra lambda. Entonces, es como de menos lambda de lambda elevado a la x sobre x factorial más gamma de, otra vez, nuestra a, en nuestro caso va a ser nuestra x porque está hasta aquí arriba. Entonces va a ser gamma de x, y que es x en la fórmula está hasta aquí, pero podemos ver notablemente que son nuestros lambdas.
¿sí? Ahí aquí era K factorial. K factorial. K factorial. Entonces, si lo escribimos así, va a ser gamma de x hasta lambda sobre a menos 1. Pero en nuestro ejercicio es x, es decir, x menos 1 factorial. Y esa sería nuestra función acumulada de la distribución de Poisson. Y aquí simplemente ya reemplazamos. Ya tenemos, en nuestro ejercicio siempre vamos a tener el valor de lambda, aquí está, y nos van a dar un valor x dado, ¿verdad? O sea, digamos, la función acumulada hasta 5, entonces reemplazamos 5, 5, y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero aquí, como es una función gamma incompleta, no tenemos que usar la que conocemos, ¿verdad? Simplemente tenemos que reemplazarlo. Y perdón, la función gamma incompleta tenemos que reemplazarlo aquí. Y de aquí sacaríamos un valor. ¿Sí? ¿Se comprende? Ya, súper. Sí. Ya. Entonces continuamos. Ejercicio 7. ¿Dónde está? Aquí está. Ejercicio 7 dice sea nuestra función f de x de esta forma. B por pi dividido entre 1 más x sobre a sobre x menos a sobre b, todo es elevado al cuadrado, con a, b son positivos y x su recorrido de menos infinito a infinito. Entonces hagamos eso. Calculemos. Ahora podemos notar que en esta función es una función continua, así que vamos a resolverlo con integrales. Sea nuestra función f de x de la forma 1 sobre b por pi por 1 más, ¿qué más era? X menos a sobre b, todo es elevado al cuadrado. Para a b por vivos, y el recorrido de nuestra x está entre menos infinito e infinito, ¿verdad? Infinito positivo. Infinito positivo. Así, revisemos a ver una vez más que sí, creo que sí es lo mismo. Ya. Entonces, ahora, como x es continua, hacemos por integrales, ¿verdad? Es decir, f de x va a ser la integral desde el valor mínimo, es decir, en este caso menos infinito, aquí está, y hasta un x. Y le vamos a cambiar de variable a nuestra función, ¿no? O sea, f de t va a ser, perdón, 1 sobre b por pi de 1 más t menos a sobre b elevado al cuadrado, diferencial de t. Eso es lo que tenemos que calcular, hallar esa integral. Entonces, para hacerlo más fácil, tal vez podemos hacer un cambio de variable en esta parte. Cambio de variable. Tal vez con otro color. Cambio de variable. Sea u de la forma t menos a sobre b. Diferencial de u va a ser simplemente 1 sobre b, ¿verdad? Diferencial de t. Eso va a ser. Entonces, nuestra nueva expresión de nuestra integral va a ser la integral de menos... Bueno, no pongamos primero, por un momento no pongamos los límites, porque como hemos hecho el cambio de variable, posteriormente lo vamos a revertir. Aquí vamos a tener 1 sobre b por pi de 1 más, todo esto sabemos que es u al cuadrado, diferencial de, diferencial de t se puede escribir como b veces diferencial de u. Escribamos eso. B por diferencial de u. Aquí podemos simplificar las b's. Nos queda simplemente esa expresión. Ahora,
¿Cuánto es la integral de una constante más una variable elevado al cuadrado? Ya es un poco, recordar un poco cálculo uno, ¿verdad? Todas las propiedades de integrales, de derivadas y demás. Y recordemos, recordemos que la integral de una función a más x cuadrado respecto de x es 1 sobre a del arco tangente de x sobre a. Esa es en general de cálculo 1. Entonces, continuando, ¿qué vamos a tener? Continuando, tenemos esta integral, ¿verdad? Nuestra constante, nuestra a va a ser en este caso 1. Y directamente podemos ver que es f de x es 1 sobre pi, porque pi está solita como constante, de 1 sobre 1. Entonces simplemente es 1 del arco tangente de t sobre 1, ¿verdad? T en este caso es nuestra variable. Ah, no, perdón, es u. U de u directamente. Ya está. Hemos hallado, entonces ahora sí reemplacemos en u nuestro cambio de variable. 1 sobre pi del arco tangente de u valía t menos a sobre b. T menos a sobre b. Ya está. Ah, bueno. Ahora sí recién, ¿verdad? Evaluado de menos infinito hasta x. Ese era el valor de menos infinito hasta x. Ahora reemplacemos. Esto va a ser 1 sobre pi de, primero reemplazando las x. Va a ser arco, creo que sería bueno que lo escribamos, no está bien, lo haremos un poco más despacio. Igual, 1 sobre pi, corchetes, primero con los x, que va a ser arco tangente de x menos a sobre b, menos, ahora, ¿cuánto es el arco tangente de menos infinito? Por propiedades sabemos que porque ya sean dadas a, b, infinito menos una constante y menos infinito, ¿verdad? Menos infinito sobre una constante va a seguir siendo menos infinito. El arco tangente de menos infinito por propiedades sabemos que es menos pi medios. ¿Sí? Ese es el valor. Así aquí podemos ver que es 1 sobre pi del arco tangente de x menos a sobre b más pi medios. Y ya, esa es nuestra función acumulada. Entonces así, ahora escribámosle más bonito, f de x. Ahora como nuestro recorrido es todos los reales, porque nuestra variable aleatoria es así, directamente no va a haber cero en este caso, 1 en este caso, o sea, directamente va a ser 1 sobre pi del arco tangente x menos a sobre b, aquí, menos a sobre b más pi medios. Sí, eso sería. Y recordemos que f de x, o sea, una vez que encontramos nuestras funciones de distribución, simplemente es reemplazar, ¿verdad? O sea, si nos piden hallar la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, simplemente reemplazamos aquí. 5 menos a, dando a y b, ¿verdad? Sacamos el cotangente y aquí nos va a dar un valor. Eso digamos, es el beneficio de hallar la función de distribución acumulada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, sí, está bien. ¿Está bien? Ya, súper. Aquí tal vez sería bueno que en el examen necesitas algunos formularios, ¿verdad? De cálculo 1 o algo así. Tengo un buen formulario de cálculo. Tal vez después, al finalizar la clase te envío. Más que todo, el cálculo 1, si no es eso de lo que has hecho al comienzo de la función gamma, esas otras propiedades no ubicaba mucho. Esta parte. Sí, Esto, sí. ¿no? Sí,
Sí, es una propiedad, digamos, extra. Sí, Tal vez, sí, entonces es la función gamma incompleta y se cumple de esta manera. sí. Sí, esto tal vez sería. Como te lo voy a pasar también en el PDF, entonces ahí lo vas a poder revisar. Ya, igual los de cálculo no, por si acaso. Por favor, mándamelo. Ya, súper, Gracias. ya. Entonces, ahora sí, continuamos. Ahora tenemos el ejercicio 9. Dice, haya primero la función de densidad y luego la función de distribución. Es decir, nos dan esta función directamente, nos están dando la gráfica, ¿no? Entonces veamos eso. Ejercicio 9. Grafiquémosle con otro color. Tenemos la gráfica. Ahí está. Donde esto es x y esta es la función f de x, la función de densidad de probabilidad, la función masa de probabilidad, donde los valores mínimos y máximos aquí podemos ver que es 2, 0 y 0, 1 yo creo que es porque claramente nos está diciendo 1 para f de x, ¿verdad? Entonces aquí podemos escribir como 2, 0 y aquí 0, 1. ¿Por qué? Porque aquí justamente nos está diciendo el valor 2 y aquí el valor 1. Y a simple vista podemos ver que toda esta área es una función, no, bueno, toda esta área tiene que dar 1 porque el área bueno, para calcular áreas, base por altura entre 2, ¿verdad? No, base por altura directamente. Bueno, como es triángulo entre 2. Va a ser 2 por 1, 2. Entre 2 porque por la definición de área de un triángulo, ¿verdad? Porque es un triángulo. 2 por 1, 2, entre 2, 1. Así que todo su recorrido es 1. Así que podemos ver claramente que f de x es una función masa de probabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallamos tu función f de x? Es decir, ¿cómo definimos esta recta para cualquier valor de x? Donde x vale desde 0, claramente va 0, un medio, hasta 1, aquí debe estar, ¿verdad? Hasta 2. ¿Alguna idea cómo podemos hallar esa función? Mm, Podemos ver claramente que es una recta, ¿no? Que va ¿puede hacia ser la abajo. hipotenusa o cómo o no? En sí tendríamos que hallar esta función, es decir, ¿qué forma tiene esta función? ¿Verdad? Esta f de x. Ujú. ¿Qué está graficando? Entonces, podemos ver claramente que es una recta, ¿sí? Ya. Entonces, por un lado, como es una recta, tendríamos que hallar la ecuación de la recta, ¿no? O sea, algo que pueda explicar este recorrido. Y recordemos que la ecuación de la recta, recordemos que la ecuación de la recta se escribe de esta forma. Y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto es igual a y sub 1 menos y sub 0. X sub 1 menos x sub 0. Donde los sub 0 van a ser el valor inferior, digamos, o un punto este o este, y los sub 1 van a ser el contrario. O sea, si los y sub 0 asumamos que son estos, este va a ser el x sub 0, el y sub 0, los iniciales, y los y sub 1 va a estar aquí, ¿verdad? Y sub 1 y x sub 1. ¿Sí? Ahora, como necesitamos hallar nuestra f de x, ¿verdad? En otras palabras, que esto es y. Recordemos que es eso. Entonces, con esto tendríamos que hallar nuestra función, o sea, algo que pueda explicar esta recta, esta bajada. ¿Sí? Y sabemos que x se mueve de 0 a 2. Reemplacemos en la ecuación de la recta. Reemplazando en la ecuación de la recta, tenemos y
menos y sub 0. Asumamos que estos van a ser, este va a ser x sub 0, y sub 0, aquí este va a ser x sub 1, y sub 1. Y sub 0 es 0, ¿no? Entonces, aquí este va a ser y menos 0 sobre x menos. Esto lo han debido ver en cálculo 2, de cociente de la recta, del plano y demás. Entonces, el y sub 0 es, x sub 0 es 2, menos 2. Esto es igual a y sub 1. Y sub 1 hemos dicho el de arriba, que es 1, menos y sub 0, que es 0. Y x sub 1 es 0, ¿no? 0 menos x sub 0, que es 2. Sí, 2. Aquí, reemplazando, o bueno, despejando esto, que podemos ver que es menos 1 medio. Despejando y va a ser igual a menos 1 medio de x menos 2. Y sabemos que nuestra y en este caso es nuestra f de x, ¿sí? Cuando estamos en una dimensión, nuestro eje y nos está diciendo que es f de x, ¿verdad? Cuando estamos en una dimensión. Ya. Y esta va a ser nuestra función f de... Ay, perdón. Esta va a ser nuestra función f de x. ¿Para qué? Del recorrido. Podemos ver claramente que su recorrido está entre 0 y 2, ¿verdad? X está entre 0 y 2. Escribámosle mejor. 0 menor a x menor a 2. Es decir, podemos escribir f de x es x menos 2 sobre 2 con negativo. Negativo es, ¿no? Sí, negativo. Para 0 menor a x menor a 2 y 0 en otro caso. Esa es. Ahora, para probar que esta es una función masa de probabilidad, debería ser 1 en todo su recorrido, ¿verdad? Podemos probarlo, pero tal vez sea bueno, ¿no? Escribámosle que debería dar 1. Verificando que f de x es una función masa de probabilidad. El docente, licenciado, creo que generalmente le dice función de densidad de probabilidad a la f de x minúscula. Entonces, f de x claramente podemos ver que es positivo en cualquier valor, porque cualquier valor que reemplacemos entre 0 y 2, este siempre va a ser menor a este, ¿verdad? Este va a ser siempre un número negativo. Negativo por negativo es positivo y esto siempre va a ser positivo. Obviamente no tiene que llegar en el... no, de hecho si reemplazamos el 2, 2 menos 2 es 0. 0 para cualquier siempre va a ser positivo, mayor o igual a 0. Entonces, f de x es mayor o igual a 0 para todo x que pertenece a su recorrido. Eso es por un lado. Y la propiedad 2, esta era la propiedad 1. En este caso va a ser la integral desde 0 hasta 2 de nuestra función f de x, que es menos x menos 2 sobre 2. Menos x menos 2 sobre 2, diferencial de x. ¿Dará 1? Es la pregunta. Entonces va a ser la integral de 0 a 2 de menos x medios más 1, ¿no? Menos 2 sobre 2 va a ser 1, menos por menos va a ser más, sí. Diferencial de x. Calculando su integral va a ser menos x al cuadrado sobre 2 por 2 va a ser 4, más x por el otro lado, evaluado de 0 a 2. Reemplazando tenemos 2 al cuadrado va a ser 4, 4 sobre 4, 1, menos 1, más 2. Entonces por un lado menos, reemplazando el 0 siempre va a ser 0 para cualquier valor. Podemos verificar que esto es 1. Así, decimos que nuestra f de x es una función de masa de probabilidad o una función de densidad de probabilidad porque cumple con los dos axiomas. F de x es mayor o igual a 0 en cualquier punto y la integral, en este caso como es una continua en todo su recorrido de 0 a 2 de tu función f de x da 1.
Así, ahora sí podemos hallar nuestra función de distribución acumulada. Ahora, hallando f de x. F de x, por definiciones, en este caso como es continua, la integral de menos infinito. Pero ¿cuál es nuestro valor mínimo? 0. Hasta un x de nuestra función masa de probabilidad, que es menos x menos 2 sobre 2. Menos, ya no es x, va a ser t menos 2 sobre 2, diferencial de t. Ahora hallando su integral, la integral de 0 a x, de menos t medios menos más 1, ¿verdad? Eso es, casi va a ser parecido al otro. Menos t cuadrado sobre 4, porque con este 2, en realidad es t cuadrado sobre 2, por este 2, 4. Más t, evaluado de 0 al x. Y esto nos va a dar menos, tal vez sí está bien, menos x cuadrado sobre 4 más x. Si reemplazamos el 0, se va a hacer 0, ¿verdad? Esto escribiéndole de una mejor forma, si vale el término, de x cuadrado sobre 4. Esta va a ser nuestra función acumulada. Pero la correcta forma de escribirlo como es, de esta manera, como a un principio. 3 cosas siempre va a haber. 0, si x es menor estricto a 0, ¿verdad? ¿Por qué menor a 0? Porque su recorrido de nuestra función f de x es de 0 a 2. Entonces, para cualquier valor menor a 0, siempre va a ser 0, por definición, por las propiedades que andábamos hablando. Ahora nuestra función, lo que hemos encontrado, x cuadrado sobre 4 más x, o menos x es menos x, ¿no? No, x menos x cuadrado sobre 4. X menos x cuadrado sobre 4. X menos x cuadrado sobre 4. Para valores de x que está entre 0 y 2. ¿Sí? Ahora, para valores mayores o iguales a 2, por definición es 1. Es decir, para x mayores o iguales a 2. Siempre va a ser 1. Y así esta es nuestra respuesta, o lo que deberías poner en tu examen. No basta con solo hallar esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, está bien. ¿Sí? ¿Está todo claro? Sí, está bien, no lo entendí hasta ahora. Ya, súper.